Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar en esta bonita clase, Perashat Nitzavim y tema de Rosh Hashanah, año 5785, que sea para Berajá y Atzlajá de todo Am Israel, y que todo Am Israel tengamos un año bonito, bueno y dulce. Comenzamos con la clase. Voy a hacer un remix de la Perashat Nitzavim y Rosh Hashanah. Toda la atención, clase profunda, bonita, y vamos a tener mucha superación personal para este Rosh Hashanah. Bezrat Hashem. Hay dos tipos de personas en el mundo, en la vida, o una persona que actúa de dos maneras, vamos a llamarle así. Esta persona se puede tropezar en la vida y hay dos tipos de reacciones a ese tropiezo en la vida. La persona pasó un bache en su vida, un tropiezo, un tema, y hay dos maneras de reaccionar. Un tipo de tropiezo podía ser el que no depende de mí, no depende de uno. Vino del cielo, guerras, corona, inflación, el gobierno, no depende de ti. Y cuando no depende de uno mismo, ¿qué dice la persona? ¿Cómo reacciona? Es de Dios, es del Shamaim, es de Boreolam, yo no me equivoqué. ¿Qué quieres que haga? Fue el gobierno. El gobierno provocó esta situación, no fui yo. Así salió. En ese caso que no depende de ti, tú adjudicas todo a Dios, al Shamaim o Mina Shamaim, y tienes toda tu emuná de que esto te ocurrió porque Dios así quiso. El segundo tipo de persona que tiene un tropiezo en la vida es cuando aquella persona, él se equivocó. Él hizo el error en el negocio. Él decidió tal y tal cosa y le salió mal. Él le contestó en el matrimonio mal, o ella a su esposo o a su esposa. Tú tomaste aquella decisión como persona y te das cuenta que te equivocaste. Y en ese momento empieza un sentimiento de culpabilidad, arrepentimiento y autocrítica. Y la persona empieza a lacerarse, golpearse, culparse. Qué tonto que fui. Mira lo que me pasó por amor. ¿Cómo no lo pensé bien? ¿Para qué le contesté así a mi suegra? ¿O para qué la suegra, la nuera? O yo qué sé. Empieza la cruda moral de lo que hiciste. ¿Cómo no pensé las cosas dos veces? Y no solamente él, obvio que dice esto no fue del cielo, sino que uno mismo fue el culpable de lo que pasó. O sea, si tú hiciste el error en el negocio, o le contestaste mal a tu socio o a tu esposa o lo que sea, no fue del cielo, fue por amor, fue por tonto. O sea, tú decidiste actuar mal, actúa bien, lo hiciste mal, ahora tienes tú las consecuencias. ¿Está claro? Los dos tipos de reacciones en una persona en diferentes situaciones. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo puedo yo enfrentar esta situación? Y si acaso una persona que tiene emuná, fe, Torah, clases de Torah, puede entender que en el segundo caso no fue de Dios y que ahora tú estás pagando solamente el precio por la mala decisión que hiciste en aquel momento. El Talmud, un poquito más explico el tema que vamos a desarrollar y ya traigo la contestación.
El Talmud en Yomá dice lo siguiente. Había un jajam llamado Resh Lakish. Jajam. La traducción de Resh Lakish es cabeza de los asaltantes. Cabeza de los mafiosos. Al final fue un gran jajam. Ahorita voy a contar. Resh Lakish nos dice así. Una persona, estamos previos a Rosh Hashanah y Kippur, una persona que hace teshuvah por amor, Adam shechozer bitshuvah be'ahava, hay dos tipos de teshuvah, me'ahava u me'irá, por amor o por temor. El que se arrepiente de sus errores o faltas o pecados y dice, Boreolam, yo te quiero tanto, la verdad te falté, papá, yo te falté. ¿Cómo pude yo faltarte con tanto bien o todo lo bueno que me mandas en mi vida? Yo te quiero mucho, no lo vuelvo a hacer. Eso es por amor. Hay quien hace teshuvah o se arrepiente por temor. Tiene miedo que le pase algo malo, que lo castiguen. Se arrepiente. Pero es mayor el nivel por amor que por temor. Dice Resh Lakish, una persona que hace teshuvah por amor, shegagot, sus errores, mitapejot liot, que es de Juyot, se voltean y se convierten en méritos. Wow, esto está espectacular. Otra vez, una persona que hace teshuvah, se arrepiente por amor, vamos a decir que aquí está la balanza de los pecados, está así, ¿no? Va ganando. Se arrepiente por amor, todos estos pecados se convierten en zehuyot, se van para el lado bueno y se convierte como méritos, como se hizo mitzvot, para que nos entendamos. Increíble, se convierte. Si una persona se equivocó o decidió mal, él puede cambiar todo y convertirlo en un mérito. Eso aprendemos de Resh Lakish, de este gran jajam, de este gran rabino. Y para esto, obvio que hay un proceso de teshuvah, de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo podemos hacer para sacar de nuestras mentes este año aquella equivocación que todo el tiempo la tenemos presente? O sea, ya te equivocaste, ya reventaste el negocio, barminar el matrimonio, Hinu Habanim, rompiste todo el mundo. Y ese pensamiento te está golpeando la mente constantemente. ¿Y ahora qué hago? No te deja. ¿Cómo avanzamos en la vida? ¿Cómo hacemos para que el error se convierta en mérito y nos vaya bien para este año? ¿Clara la pregunta? Respuesta. El secreto está en esta perashá de la semana. En esta perashá Nitzavim, que es la perashá previa a Rosh Hashanah, aquí está el secreto. Dice la perashá, Atem Nitzavim Hayom, ustedes están de pie hoy delante de mí. Ustedes, el pueblo, los hijos, sus mujeres, todos. Y dice así, yo he puesto delante de ustedes, yo les puse delante de ustedes, a Tov Be'ará, el bien y el mal, a Jaim Be'amavet, la vida y la muerte, Ubajartaba Jaim, escoge la vida. Qué frase, esa es de la perashá de esta semana de Shabbat. Dios te dice, yo te pongo el camino de la izquierda y de la derecha. Vete por la derecha, te lo aconsejo. Escoge la vida, no escojas el camino de la terracería, el camino de los baches, el camino de los problemas. Vete por la derecha. Así dice Dios en esta perashá. Ubajartaba Jaim, escoge la vida. Aquí está el secreto. Siempre en tu vida hay situaciones de bendición, o al revés, a lo mejor no te fue tan bien. Hay lo positivo y lo negativo delante de ti en la vida de cualquier persona. Hay muchas situaciones en la vida. Pero Dios te ordena en la Torah, Ubajartaba Jaim, escoge la vida. Tú no puedes cambiar tu situación
en tu matrimonio, con tus hijos, en el negocio, etc. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Escoge tú la vida, escoge la buena decisión. Ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué la Torah me tuvo que ordenar? Ubajarta Bajaim, escoge la vida, una orden de la Torah. Obvio que algo instintivo es en la vida pelear por tu vida, ¿no? Una persona está en el mar, Barminá está ahogando, pelea por su vida y nada para agarrar una boya o una llanta o una madera para salvarse. La persona se quiere salvar. Respuesta. Escoge la vida, Ubajarta Bajaim, es un código de la Torah que te enseña a ti cómo enfrentar situaciones difíciles en la vida en momentos que la persona más se ha equivocado en su vida. Y cuando te empiezas a culparte, es mi culpa, yo cómo hice esto, cómo no me aconsejé bien, hubiera ido con el rabino, me da un consejo y me ahorro el problema. Y para hacer todavía peor la situación, la persona mira a todos sus amigos, vecinos, primos, parientes, cómo le dicen, qué amor, qué error hiciste en esa situación, en el negocio, qué tonto, mira la tontería que hizo, ahora lo está pagando, qué error en su vida hizo, ¿no? La gente de alrededor también le dice a él que es un tonto. Y todo el tiempo la persona se atormenta por ese pensamiento negativo que tiene. Viene la Torah y te dice, estoy de acuerdo contigo que te tropezaste. Ya estás en la situación. No la puedes cambiar. Pero la manera de reaccionar ante esa situación, sí lo puedes controlar. Y yo te ordeno, dice Dios en esta perashá, Ubajarta Bajaim, escoge la vida, escoge la vida. ¿Qué quiere decir Jajam Bircho, escoge la vida? ¿Puedes tú explicarlo? Lo voy a explicar. Voy a explicar qué nos dice la Torah. La Torah nos dice así. Voy a contar una anécdota para poderlo aterrizar el concepto. En la Rusia comunista, ¿no?, hubo una temporada dura para los judíos, hace 100 años para atrás. No podían estudiar Torah, prohibieron estudiar Torah, prohibieron llevar religión, prohibieron. Había un rabino con sus alumnos que empezaron a luchar para poder estudiar Torah a escondidas, llevar la fe a escondidas. En la historia muchas veces tuvimos los judíos que hacer esto. En la Inquisición, Rusia socialista, comunista, etc. Y este rabino quedó con sus alumnos, vamos a hacer lo siguiente. Se metieron en un sótano, basement, y empezaron a estudiar Torah. Y tenían escondites para guardar sus libros de estudio de Torah. Y 2 alumnos se iban turnando cada día, jugaban fútbol afuera. Y si veían que venía un soldado ruso, alguien de la policía o algo, chiflaban y ya se daban cuenta que ahí venía alguien y escondían todo y hacían como que no pasó nada, ¿no? En Hanukkah jugaban con el sebibón era grande, tenían pergaminos, estudiaban Torah. Cuando llegaban los griegos y podían ejecutarlos por estudiar Torah, abrían la tapa del sebibón, echaban los pergaminos y giraban ahí la pirinola. Pero bueno, volvemos a Rusia. Y estaban ahí en Rusia y empezaron a estudiar Torah. Y era en el mes de Elul, era en este mes. Y estaban estudiando que hay que hacer teshuvá, que hay que acercarse, que Boreolam nos va a mandar un buen año, que hay que arrepentirse del pecado, que hay que avanzar. Estaban estudiando.
escuchan un silbido de afuera, todo el mundo a guardar la Gemara, libros de Torah, y se pusieron ahí a jugar matatenas, y ya aquí no pasó nada. Vieron, ya vino uno, revisó, se fue, no pasó nada. Al final de cuentas, no pasó nada. Previo a que llegaran a revisar, ellos empezaron a ver cómo ellos mejoraban, cómo arreglaban sus defectos de carácter, etc. Después del silbido revisaron, no pasó nada, pasaron de shalom. El rabino les preguntó a sus alumnos, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? Hace unos momentos estábamos llorando por la situación tan mala que estamos viviendo, que tenemos que estudiar en un sótano Torah, que ahí viene Rosh Hashanah y Kippur, y no podemos rezar en un Betagneset. Existieron tiempos así en la historia. Y estábamos llorando por aquella situación, y estábamos confesándonos, y hablando de Teshuvah, de arrepentimiento, etc. Cuando escuchamos el silbido, dejamos de llorar, nos secamos las lágrimas rápido con la manga del saco, hicimos como que estábamos jugando, e hicimos como que no pasa nada, nos revisaron y no pasó nada. Les dijo el rabino a sus alumnos, la pregunta que tengo es la siguiente. Si hubieran entrado los soldados estos comunistas, estos reshaim, y nos hubieran atrapado estudiando, es peligro de vida, podían matarlos, y si les iba bien, los mandan a Siberia, a que trabajen trabajos forzados ahí en la nieve. Y en ese momento, cuando nos revisaron, alcanzamos a esconder la Gemara, no lloramos, y nos comportamos normalmente y nos hicimos alegres como que estábamos jugando. No lloramos. Dijo el rabino, sobre la parte espiritual, antes de que nos revisen, lloramos, nos lamentamos, ética y moral, nos reprochamos, nos arrepentimos del pecado. A lo mejor tenía que ser al revés. Para la parte moral, a lo mejor no llorar tanto, estar tranquilos. Y para la parte física, si entra un soldado ruso, un soldado que te puede mandar a Siberia, tenías que estar llorando. Te puede ejecutar o mandar a Siberia. ¿Por qué por el peligro inminente de vida no lloramos? Y en la parte espiritual sí lloramos. Esa fue la pregunta del rabino a los alumnos. ¿Sí me expliqué? ¿Qué le contestaron los alumnos? Pues es obvio, jajam. Si lloramos cuando entran los que revisa la policía rusa, nos mandan a Siberia, nos vamos a delatar, mejor sonreímos. Ahorita no es tiempo para llorar, nos tenemos que aplicar y dejar de llorar y hacer en los hechos algo que se llama, ha llegado el momento de actuar como que no pasa nada. ¿Escucharon qué frase tan fuerte dije ahorita? Repito, es el momento, le dijeron los alumnos al Rab, no de llorar, es el momento de actuar. Y actuamos para salvarnos nuestro pellejo. Dijo el rabino a los alumnos, en la situación espiritual, ahí viene Rosh Hashanah, viene Kippur, viene Neilá, viene Kal Nidre, y la gente llorando, ya Boreolam, perdóname, tú, shofar, es como el llanto. Ahí rezas y lloras, o te cimbras, o se te enchina el cuerpo en el shofar. Y con eso te conformas, ahí quedó. Te conformaste con esto. Va a pasar Rosh Hashanah, Kippur, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, todo, y te vas a quedar igualito como estabas ahorita.
Ya lloraste, hiciste todo. Dijo el rabino, ¿por qué no hacemos como la revisión del policía o el soldado ruso? ¿Por qué nos conformamos con confesarnos, arrepentirnos y llorar en las fiestas solamente? ¿Por qué no nos levantamos y actuamos como actuamos con el soldado comunista, que dejamos de llorar y nos aplicamos para que nos vaya bien? Esto es lo que la Perashá nos dice esta semana. Ubajarta bajaim, escoge la vida. Tienes en tu vida dos caminos: el bien, el mal, la vida, la muerte. Jaim be'amavet, atov be'arra. Ubajarta bajaim, vete por la derecha, escoge la vida. ¿Dónde vas a poner tu concentración en estos días y en toda tu vida? ¿En lo negativo? ¿En lo que no funcionó este año? ¿En lo que no te fue tan bien? En eso vas a poner tus pensamientos. Y vas a llegar en Rosh Hashanah y Kippur a llorar al Bet Knesset por tu situación. O a lo mejor te concentras en pensamientos positivos y dices, esta es la situación, está bien, está duro, pero Bajartá Bajaim, voy a escoger yo en mi vida, la vida, en la situación que estoy. Y me voy a levantar con fortaleza y voy a actuar como que no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios me va a ayudar a salir de esta situación. Es diferente, ¿verdad? Cuando una persona piensa positivo, le va positivo, le va bien y crea una realidad diferente dentro de la situación que está viviendo difícil. O sea, el pensar positivo es escoger la vida. Así es. ¿Qué es Teshuvah? Voy a explicar, Bezrat Hashem. No nos va a dar tiempo para clase de Kippur. Si me da tiempo es ayuno de Gedaliah, después de Rosh Hashanah. Pero aquí ya voy a meter un punto también que sirve para Kippur y Beliner. Si puedo, que Dios me ayude, me dé tiempo, les grabo una especial Beliner. Pero escuchen, ¿qué es Teshuvah? Dice Maimónides, arrepiéntete de lo que hiciste, ¿no? Confiésate, Hatati Abiti Pashati, no lo vuelvo a hacer, y recibe sobre de ti no volverlo a hacer. Esos son los tres puntos principales de la Teshuvah. No se revuelvan con todo lo demás que dicen. Esto es lo principal según Maimónides. La primera regla de Teshuvah: hay tiempo para arrepentirnos, hay tiempo para confesarnos de los pecados. Pero tenemos que decir algo increíble. Ahora voy a actuar diferente. Me voy a aplicar, no lo voy a volver a hacer y me voy a aplicar a hacer las cosas diferentes a como las vengo a hacer. Ubajartá Bajaim, escoge la vida. Sufrir en la vida, sufrir por tu situación, no te sirve absolutamente de nada. Y si llegas triste por tu situación en Rosh Hashanah, peor. No te va a servir de nada. No te va a ayudar a que avances o te adelantes tú, o adelantes tú en tu vida, o pases la situación. Hay que hacer cosas lemaase, en el terreno de juego, en el terreno de los hechos, hay que hacerlo. Como los jóvenes de Rusia, ahorita es momento de llorar, vienen a revisar, ya no lloro, me toca aplicar para salvarme la vida, que no me manden a Siberia. Aplícate, no solamente llores. Y esto es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre verajá y kelalá? Entre bendición y maldición, que de esto habla la perashá de esta semana. Maldición quiere decir lo que tú piensas negativo por la situación que te está pasando no tan agradable en tu vida, y andas recordándote todo el tiempo y culpándote por todas las equivocaciones, o tuyas o sin equivocaciones, por la situación que estás viviendo. Eso es maldición. ¿Por qué? Porque toda tu vida te andas atormentando con ese pensamiento negativo que tienes toda tu vida.
Si una persona piensa que al sufrir o culparse está arreglando su situación, está totalmente equivocado y se está cayendo para atrás, se está yendo para atrás y ojalá y no vaya peor la cosa. Viene la Torah y te dice, escoge la vida, ubajarta bajaim, quiere decir, ¿qué es bendición? ¿Qué es verajá? Reflexiona. ¿Cuál es ahora mi rol dentro de la situación que estoy viviendo y cómo puedo hacer para mejorar la situación que estoy viviendo actualmente? Eso es verajá, porque ese pensamiento te va a ayudar a salir de esta espiral negativa y a vivir diferente a la situación que tienes. Jajam, ¿puede contar una anécdota, un masé así de la Guemará para graficar lo que usted está diciendo, que está muy bonito y muy profundo? Ahí les voy. Masé de la Guemará. Yerushalmi. Cuéntenle Yerushalmi una anécdota sobre Rabí Yohanan y Resh Lakish. Había dos grandes jajamim. Gadol Ador, Rabí Yohanan, un jajam muy grande y muy guapo. Muy guapo. Rabí Yohanan era muy guapo y muy jajam. Una vez se estaba bañando, bueno, antes de contar esto. Rabí Yohanan y Resh Lakish, Rabí Yohanan tenía una jabruta, que era su cuñado, llamado Resh Lakish, que él era el Gilgul de Al Capone. O sea, Resh Lakish era la cabeza de los bandidos y fue cuñado de Rabí Yohanan y era un jajam muy grande. No era bueno y se hizo muy bueno y se hizo cuñado de Rabí Yohanan. Iban caminando una vez ahí por Tiberia, iban a la Tevilá o a bañarse ahí a Jamé Tiberia, donde está la tumba de Rabí Meir Balanés. Enfrentito hay un lugar que se llama Jamé Tiberia, aguas termales. ¿Sabían? Sí, hay aguas termales buenísimas desde el tiempo del Talmud. Estuve en las vacaciones ahí y vi hay lugar, hay revuelto y hay lugar separado de hombres y mujeres, etcétera. Impresionante. Y enfrente hay una heladería Meadrín de locos. Seguimos. Dice acá, ya me quedé con el puro helado porque hacía mucho calor para meterse a una agua termal ahí, pero bueno. Oigan esto. Iba caminando Rabí Yohanan y Resh Lakish. Iban a bañarse al agua termal. Un pobre les dijo, jajamim, denme dinero para comer. Ahorita te damos, vamos rápido a la Tevilá o al baño público. Ahorita de regreso te damos dinero. Se bañaron, media hora regresaron. El señor estaba tirado, muerto. Así cuenta el Talmud. Empezaron a amargarse los rabinos, Shema Israel. Por nuestra culpa se murió, le hubiéramos dado de comer, no sé qué. Dijo Rabí Yohanan a Resh Lakish, vamos a dejar de llorar. Si no le pudimos ayudar en vida, vamos a ayudarle después de que murió. Después de la vida vamos a ayudarle. Vamos a aplicarnos, vamos a estudiar Mishnayot, Leilun Ishmato, vamos a hacer algo para ayudarlo. Así dijo el jajam. En lo que están platicando esto, se da cuenta como que el saco del señor que murió, se cayó hacia el saco, lo vieron medio abultado, medio gordito el saco, metieron la mano a las bolsas y estaba lleno de dinero. Ya luego investigaron, este era un señor muy tacaño, muy codo, muy marro para sí mismo. Ni siquiera para sí mismo él utilizaba dinero para comer. Pedía tzedaká y lo guardaba, no comía. Dijeron los ajamí, mira, no fue nuestra culpa que se murió. Aunque le demos un dinero para su taco, no se lo va a comer y se hubiera muerto. Entonces, no nos vamos a culpar. Nada más lo ayudamos después de su vida. Vamos a estudiar algo, Leilun Ishmato. Qué impresionante anécdota, ¿no? ¿Qué aprendemos de esta anécdota? La primera manera de actuar de estos jajamín, ¿cuál podía ser? Vamos a hablarle a la Jebra Kadishá, por nuestra culpa se murió, lo entierran, ahí alguien le quita el saco y se olvidó por ahí, y se dan cuenta que era rico,
y se hubieran quedado estos hajamim toda su vida llorando, culpándose de que por su culpa se murió un pobre. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Esta es la situación, ¿qué hago? Vamos a ayudarle, vamos a echarle la mano. En lo que estaban platicando, Dios les abrió los ojos y los hizo ver que no fue por su culpa, que fue por tacaño el Señor que no compraba para comer. Ellos decidieron en la situación dura que estaban pasando en ese momento con ese pobre muerto, cambiar el pensamiento, y el panorama cambió para adelante en sus vidas. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a ver cómo resolver la situación en vez de sentarnos a llorar la amargura de que por nuestra culpa se murió aquel pobre. ¿Está espectacular esto? Espectacular. Muy bien. El Talmud nos enseña, del llanto por tu situación no vas a ganar nada. El llanto, el sufrimiento, el pensamiento negativo te va a petrificar en tu lugar, te vas a quedar inmóvil y tú crees que avanzas, pero no vas a avanzar absolutamente de nada y no te va a servir de nada. La Torah te dice en esta perashá, Ubajarta Bajaim, vas a escoger tú la vida en todas las situaciones y en las situaciones más difíciles de la vida. Escoge tú la vida, Ubajarta Bajaim. No hay que entrar en el círculo de los tropiezos, de los problemas, negativismo y diciendo todo es malo. Al revés. Hay que romper el círculo. Viene año nuevo, Shana Tová, Metuká. Rompe el círculo de los vicios, del hacerte el sufridito y que llora. Pero está dura, sí está dura. Pero puedes cambiar tu manera de pensar y de ver la situación. Escoge la vida. Pregúntate, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que está en mis manos hacer en esta situación? Ahora sí, la Gemara en Baba Metzia les va a contar la biografía de Resh Lakish y Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, y vamos a aprender algo increíble. Rabbi Yohanan era jajam muy, muy grande y muy, muy guapo. Se estaba bañando en el río y un día llegó Resh Lakish, este asaltante, con sus secuaces y vio bañándose a una mujer muy bella, muy guapa. Brincó el río, un río ancho, de un brinco brincó para tomarla y pecar con ella, y se dio cuenta que era, que era hombre, era Rabbi Yohanan. Tan guapo, tan guapo, tan guapo, que pensó él, el asaltante, que Rabbi Yohanan era mujer, de la belleza que tenía. Rabbi Yohanan lo vio, que brincó, no se espantó, y le dijo, Resh Lakish, tú eres judío, ¿te das cuenta de qué fuerza tienes? Para hacer un pecado brincaste todo el río. Le dijo así, no te voy a reprochar y no te voy a decir que eres uno de lo peor. No le dijo nada. Le dijo a él, mira la fuerza que tienes para lograr tus objetivos. ¿Saben cómo dice el Talmud? Se los leo en arameo. Heilach leoraita. Utiliza tu fuerza para la Torah. Saca el punto de luz de tu corazón interno y esa fuerza, y vas a llegar muy lejos y puedes ser uno de los jajamí más grandes del mundo. Y es más, para romper tu Yetzer Hará, si tú decides ahora estudiar Torah, te doy a mi hermana que es más guapa que yo. Dijo el jajam, me quedo con su hermana. Rabino se casó con su hermana y fue jabrutá de Rabbi Yohanan. Y se hizo uno de los jajamim más grandes de la historia, Resh Lakish. Y fue jabrutá de Rabbi Yohanan. Cuando murió Resh Lakish, de tan grande que era, Rabbi Yohanan se murió de la depresión, que se murió su cuñado porque no había quien le llegue de jabrutá, de pareja de estudio, al nivel del otro. Hay toda una historia de Resh Lakish muy interesante. Pero ¿para qué cuenta la Gemara, el Talmud, esta anécdota? En vez de jalarse los cabellos una persona y decir es uno de lo peor, o mira la situación, etcétera,
¿Cuál es el punto positivo? Mira qué fuerza que tienes. Mira tu situación que estás pasando ahorita. ¿No te das cuenta que eres Superman? ¿Cómo aguantas la vara en tu casa? ¿Cómo aguantas la vara en el negocio? ¿Cómo? Tienes una fuerza increíble. Increíble. Utilízala. No existe cosa en la vida que tú no puedas encontrar el punto positivo en tu vida. Ahora, estamos antes de Rosh Hashanah, de Kippur. Cada persona que no llegue en Rosh Hashanah sin prepararse o Kippur y empiece a llorar, y Hatate, Abiti Pashati, Atarat Nedarim, Tashlich, no estoy diciendo que no lo hagas, hay que hacer ese proceso y es muy poderoso. Pero si te quedas atorado en la teshuva y en el llanto y en esto, te vas a quedar igual. El Yetzer Hara hace pensar a la persona, escuchen, que llorando y la teshuva muy fuerte y todo, te hace sentir que estás haciendo algo, pero no estás haciendo nada. Si tú no decides avanzar, te quedaste en el mismo punto de partida del año pasado y no avanzaste 1 milímetro para el año que viene. Y por eso te dice Jajamim, escoge algo muy, muy, muy pequeño. Eso quiere decir que te estás saliendo del círculo vicioso de la situación que vives y estás avanzando y mejorando en tu vida. ¿Correcto? Lo que estoy diciendo, eso es escoger, hay que escoger algo chiquitito, una verajá, un birkat hamazon, una lo que tú quieras. Y eso va a romper con el solamente arrepentimiento. Ojo, no estoy diciendo que no, arrepiéntete, recibe no volverlo a hacer, confiésate, sí, llora, pero muévete. Si no te mueves, no hiciste nada. Hay que moverse. Y que sepan. Bueno, Jajam, ¿me puede usted explicar para qué Dios me manda esta situación tan dura? Se la mande a otro que no se la mande a nadie, ni a mi peor enemigo le deseo lo que a mí me está pasando. Ya conocen esta, ¿no? Les voy a contar algo. De esa situación que tú estás viviendo, en el Matrix, en la matriz, Dios del mundo, en el pensamiento divino, Dios te mandó eso a ti y nada más a ti. Porque ese va a ser tu trampolín para elevarte y pasar al siguiente nivel. ¿Sabes cuál es el trampolín? Muy bien. Había un señor llamado Steve Jobs. Anécdota no judía, para que vean que ahí también se maneja este concepto. Steve Jobs, ya saben, Apple, iPhone. Muy bien. Creador de ese mundo de la manzana. Un genio. Ustedes saben que este cuate Steve Jobs a los 21 años empezó con un amigo de él. Vean la biografía, está en YouTube, en internet. En un garage de ahí de su casa, en el garage empezó ahí a armar algo ahí, ahí el software, empezó a inventar, no tenía un peso. El tipo empezó a crecer, creó una compañía, llegó a tener 4,000 empleados y a ganar millones de dólares. Y él sabe programar computadoras, pero no sabía manejar una compañía con tantos empleados. Fue y buscó al manager de Coca-Cola. Había un señor de Coca-Cola que manejaba a los empleados de Coca-Cola. Le dijo, ven conmigo, te voy a invitar aquí a Apple y quiero que me ayudes a manejar a los empleados. Yo no le sé. Lo metió a la compañía, lo puso ahí de los gerentes generales. Para acabar pronto, la historia acabó. En poquito tiempo, de los 21 años a los 30 años, este señor empleado que lo metió a Steve Jobs a la compañía, lo corrió a Steve Jobs de la compañía. A los 30 años lo dejó en la calle. Steve Jobs, él lo cuenta, hay un video donde él cuenta esta historia. Él dice que tenía 2 maneras de pensar. O ponerse a llorar, ¡qué amor! ¿Cómo el mismo que contrató y lo metió a la compañía y lo corrió del negocio? Imagínate qué vergüenza. La gente le decía, qué tonto Steve Jobs, tonto, amor, ¿cómo hiciste algo así? Podía irse ya al balcón y aventarse. Pero él decidió, dijo, no me voy a caer. Se regresó al garage de su casa y él estaba desarrollando
un programa que se llamaba Next, un programa de desarrollo gráfico para las computadoras, todo un rollo, que no lo había terminado. Dijo, a ver, me voy a aplicar a esto. Lo desarrolló y armó una compañía pequeña y colocó esta compañía en venta, Steve Jobs, a compañías grandes. Y dentro de las compañías interesadas era Apple, que quiso comprar Next. Y la vendió a Apple, pero él volvió a meterse y ahora él era socio en Apple y tomó el control de todo Apple. Steve Jobs con Next. Next era el programa que él hizo, en especial él, que fue lo que despuntuó a Apple de las demás compañías. Todo el mundo quería ese secreto y nunca se lo enseñó a nadie. ¿Y cuándo lo desarrolló? Cuando perdió la chamba. ¿Por qué? Porque lo corrió su empleado. Increíble. Y él dijo, si no lo hubieran corrido, Apple se hubiera caído todo Apple y nunca él hubiera avanzado. ¿Y cuándo se puso a desarrollar Next? Cuando lo corrieron, de esa caída. En vez de llorar, se aplicó y dijo, ¿ahora qué hago? Y avanzó en la vida. Esa es la historia. Viene Rosh Hashanah, aplícate. Deja de llorar, aplícate. ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué vas a hacer? Cambia un tantitito el rumbo. Cuando un cohete sale a la luna. Una vez estuve con mi esposa y mis hijos, eran chicos, en la NASA, ahí en Houston. En Houston, fuimos ahí, la NASA, te enseñan cómo mandan cohetes a la luna y todo. Le pregunté al guía, oiga, ¿por qué tantas computadoras? Me dijo, porque el cohete, cuando sale a la luna, tenemos que corregir todo el tiempo la ruta, porque son muchos kilómetros. Si el cohete 1 milímetro aquí abajo en la Tierra se mueve y la luna está acá, a muchos kilómetros va a llegar a otro lugar, a la luna no. Viene Dios y te dice, ahora tú tienes un camino, nada más recalcula la ruta ahorita para Rosh Hashanah, decide algo pequeño, vas a meterte al riel, todavía no llega el cohete a la luna, pero vas a llegar, te estás acercando, aplícate en el terreno de juego. Eso es lo que estamos contando el día de hoy. Hoy entiendes que la decisión que tú tomas en este momento, quedan poquitos días para Rosh Hashanah, lo que tú decides en este momento de tu vida, obvio que es Minashamay, no solamente cuando es externo a lo que te ocurre a ti, es Minashamay, es de Dios, y lo que tú decides no es de Dios. También lo que tú decides también es de Dios. Pero ahora tienes tú la posibilidad de Ubajarta Bajaim, lo que dice la Perashá. Escoge la vida, piensa positivo, quiere vivir, vete por la derecha, echado para adelante. Escoge mejorar en algo. ¿Y qué crees? Deja de sufrir y quítate tus pensamientos negativos de tu cabeza. Eso no funciona. Camina, concéntrate y di, ¿qué puedo sacar de esta situación? Positivo, y avanza. Y avanza. Y ahora entendemos qué fue lo que dijo Resh Lakish, este jajam. Toda persona que hace teshuvá de corazón se le convierten en zehuyot, en méritos. Pero hay otro lugar en el Talmud que dice, todo el que hace teshuvá, mojaliblo al kol abonotav, le perdonan todos sus pecados. ¿Por qué Resh Lakish dijo, no le perdona los pecados, se le convierten en zehuyot, en méritos? ¿Sí me expliqué la pregunta? Hay un lugar donde dice, el que hace teshuvá lo perdonan, le borran de la cuenta del cuaderno los pecados. Resh Lakish no dice eso, dice, el que hace teshuvá se le convierte en sus pecados en méritos. Por respuesta a la clase del día de hoy. Cuando una persona de la situación que está viviendo se aplica, se le va a convertir todo en méritos. Si te corrieron de Apple y creas Next, no te pusiste a llorar, eso que te corrieron se convirtió en méritos, fue para bien, fue para bien. ¿Me expliqué? Lo que te ocurrió en la vida fue para bien. Y deja de estar llorando una vez más. No que no puedes llorar, llora de sentimiento que quieras, pero aplícate. Muchas veces el llorar no te deja ver la fuerza y luz interna que tienes. Y no te deja decidir cómo avanzar. Nada más estás llorando.
Date oportunidad en tu vida. La persona piensa que está avanzando en su vida, pero no estás avanzando. Yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que a veces lo menciono. El sube y baja. Los niños juegan al sube y baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso es lo que estás haciendo con pensamientos negativos, con hacerte sufrir y andar llorando. Tú piensas que estás haciendo, pero sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cuando acaba el juego, te quedaste en el mismo punto. Pero yo siento que subo y bajo, subo y bajo. Sí, pero no avanzaste. No avanzaste. Este dice un secreto, la llave maestra para que nos vaya bien Rosh Hashanah. Hay que encontrar el punto de fuerza, el punto positivo, el punto de luz y avanzar. Cuando decides algo nuevo y avanzas, te van a decretar un buen año y dulce. Ese es el secreto del día de hoy. Escoge la vida. Ubajartaba Jaim. Escoge lo bueno en la vida. Construye dentro de ti esa fortaleza. Si todo el tiempo andas diciendo qué tonto fui, cómo la regué, cómo no me aconsejé, vas a construir dentro de ti una imagen personal tuya negativa. Y eso te trae destrucción, no te trae cosas buenas. No llores por la situación, aplícate. ¿Qué puedo hacer y cómo mejorarla? Y así fue como Rabí Yohanan hizo que se haga teshuvá su cuñado Resh Lakish, que le dijo, no lo regañó, asaltante, Hamor, Bema, mira cómo brincas el rey. No, mira qué fuerza tienes, que por un pecado brincaste todo un río de un brinco. Si te aplicas para la Torah, se aplicó y fue uno de los grandes jajamín de la historia. Increíble, es increíble este punto del día de hoy. Ubajartaba Jaim, escoge la vida. No vivas fake, no te autoengañes. Thomas Edison, vean su biografía, hoy estoy con biografías de Thomas Edison, ¿no? Inventó el foco eléctrico, y él, vean su biografía, 100 veces fácil, fracasó en sus proyectos. Le preguntaron, oiga, ¿usted fracasó 100 veces? Dijo, no, yo ensayé 100 veces cómo hacer el foco eléctrico. No le llamó fracaso. Cada vez que no le salía, otra vez y otra vez, hasta que salió el foco. Así hay que pensar para Rosh Hashanah. Hay que echarle ganas. Increíble. Yo Maratola. Tenía más escrito, pero estoy ya por el tiempo editando un poco lo que escribí. Vamos a decir, yo Maratola. Moisés creó el mundo. Dicen los Jajamim, el mundo físico y el mundo personal. Olam Gadol be Olam Katan. El mundo grande y el mundo chico, tu mundo. Rosh Hashanah es, hoy empezamos de nuevo. Hoy empezamos de nuevo. Dios te va a dar la energía en Rosh Hashanah para todo el año entrante. Pero la regué. El año pasado me equivoqué. Ya hablamos del tema. Echado para adelante, vuelve otra vez Dios a renovarte. Quiere que avances. Si saben la historia de IBM, que cuando empezaron IBM, eso está, chequen en internet, es muy conocido esto, pero para recordarlo, había el gerente general, hizo perder $1 millón por un error a la compañía al principio. Fue con el dueño de IBM, le dijo, señor dueño de IBM, me equivoqué, ya, no me dé pensión, no me dé seguro social, no me dé seguro, nada, me retiro, la regué, me equivoqué. Dijo, ¿estás loco? Te quedas tú en tu asiento y no te mueves. Me costó $1 millón enseñarte qué es el error que no tienes que volver a repetir. Y el único en la compañía que sabe cómo procurar que no vuelva a pasar eres tú. Y de ahí se fue IBM al cielo.
Dios está invirtiendo en ti. Dios te quiere. Dios quiere invertir en mí, en ti. Convéncelo. Dile a Hashem, la regué, la embarré en esto así. Pero como fui a la clase de hoy, de los jueves a las 12, aquí en el centro social, dijo el Jajam ahí, Ubajartaba Jaim, lo que le vamos a leer en Shabbat. Te puse adelante de ti el camino de la derecha e izquierda. La vida y al revés, la bendición y al revés. Ubajartaba Jaim, escoge tú la vida. Tú la escoges con tu libre albedrío. Tú la escoges con tu libre albedrío. Eso es lo que hay que hacer. Todo el proceso, shofar, arrepentimiento, teshuvah, Rosh Hashanah, Kippur, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es muy poderoso. Pero recuerden lo que dijimos el día de hoy. Avanza, avanza. Si te quedas llorando, te quedaste en el sube y baja. Piensas que estás avanzando porque es que yo lloré y mojé todo el Maxor y... Sí, pero te quedaste en el mismo lugar. Y no, para el año 5786, ¿que vas a mejorar? No, es que se me olvidó pensar en eso. Se te olvidó lo principal. Cuando tú decides avanzar, dicen los jajamín, Dios dice, vale la pena invertir en esta persona para el año entrante. Y le voy a mandar verajá y atzajá y salud y vida y todo lo bueno. ¿Qué dijo el dueño de IBM? Aunque perdió $1 millón por el empleado este. ¿Cómo? Fue la mayor inversión. Hay que convencer a Dios que invierta en nosotros para el año entrante. Eso es, acabo de dar la llave maestra. Vuelvan a escuchar la grabación. Aquí está la llave maestra para que nos vaya Bezrat Hashem bien en Rosh Hashanah. Recordar, aprovechar, leer Teilim. Jajamim, el Rami Brisk decía, Maxor Teilim, Maxor Teilim, Maxor Teilim. Agarren hombres, mujeres. Tu Maxor, a la hora que están vendiendo en el Betacnesia Sedoxá, Teilim. Es bueno terminar un Teilim cada día de Rosh Hashanah, o en los 2 días, dice el Benishai, un Teilim. Hagan cadena, repártanlo. En mi libro escribí una segulá que dice Rabbi Derman, en la Parashá por puntos. El primer día en la noche de Rosh Hashanah, el lunes en la noche, leer el Teilim una vez o 2 veces, hay quien dice. Lo pueden repartir en la familia para pedir todo lo bueno, Shidduch, Refuah Shelema, etc. Es muy poderoso. No perder el tiempo. No perder el tiempo. Y tristeza nunca, ni en Kippur, ni en Rosh Hashanah, alegría. Porque estamos llegando preparados a Rosh Hashanah. Ya sabemos lo que hay que hacer. Avinu Malkenu, primero es tu papá y primero es tu rey. Y después es tu rey, es tu papá. No te quieras reventar Dios. Nada más convence lo que invierte en ti. Y recuerden una palabra más. Es más importante, ya lo dije el año pasado, Elul que Rosh Hashanah. En este mes, ahorita está Dios, Anile Dodi Bedodili, ya lo expliqué en clase pasada o antepasada. Dios es el novio, la novia es el pueblo de Israel. Lo que le pida la novia al novio, te lo va a cumplir. Cuando entra Rosh Hashanah, ya está Boreolam en el trono del juzgado, del juicio. Arregla el juicio antes de que empiece. Dice la halajá, es siempre en víspera de Shabbat, hay quien recibe Shabbat más temprano, ¿no? Shabbat temprano para hacer un poquito de Kodesh Hachol, es bueno. En Rosh Hashanah no lo hagas, en Rosh Hashanah recibe Rosh Hashanah cuando empieza Rosh Hashanah, no antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la importancia de Elul que queda de aquí al lunes es muy importante. Y lo que tú trabajes de aquí al lunes en la tarde puede hacer que te juzguen para bien. Por eso no recibas antes Rosh Hashanah. El último minuto de Elul, aprovéchalo. Siéntense un ratito, mediten, tu Teilim, escribe. Y ahorita empieza a probar algo súper chiquito. Una clase, haz gesed, jala a alguien a la clase, tzedakah, lo que tú quieras. Bezrat Hashem, que nos mande Shana Tová
umetuká. ¿Y cómo? Como la miel de abeja. ¿Por qué miel de abeja? Porque a veces de situaciones en la vida, como la abeja te picó, pero de ahí va a salir algo dulce. Aunque no lo entiendas, sale la miel. Y lo único que puedes controlar es la manera tú de reaccionar. Y Dios te dice en esta parasha, reacciona bien, ubajarta bajaim, escoge la vida y recuerda, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Shana Tova Umetuká. Les deseo todo lo bueno de corazón, Bezrat Hashem, que sigamos muchos años en las clases. Nos vemos después de los Hagim. Bezrat Hashem, todo lo bueno.